privilegio de ser amigo de Dios. Haceme un favor, mirá a quien está al lado tuyo y decirle, ¿eres amigo de Dios? Como pregunta, ¿no? Ponerle los signos de pregunta. ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amigo de Dios? ¿Eres amigo? Pero con lo que implica, ¿no? A veces uno puede decir, vieron que siempre se dice, ¿no? Para mí los amigos son una cosa y para otros son otra cosa los amigos, ¿no? Depende. Viste cómo está la típica pregunta, no sé si acá pasaba, pero en el secundario se hacía la pregunta, bueno, pero vos a qué le llamás amigos, ¿quiénes son tus amigos de verdad? ¿No? Eso se decía. Y uno decía, no, y cada uno tenía su definición de amigos, ¿no? Y decía, no, pero entonces vos lo que tenés no son amigos, son conocidos. Allá se decía así, ¿no? No, ese no es un amigo, ese es un conocido, o alguien con el que te llevas bien, pero no es un amigo. Pero cuando uno profundiza y uno dice un amigo, ¿no? Generalmente la mayoría de nosotros decimos que es alguien con quien compartimos cosas más profundas, cosas que por ahí otros no saben, ¿no? Cosas de nuestra intimidad. Es un amigo. Y también, ¿qué es un amigo? Alguien con el que puedes contar. Alguien que aunque cuando todos te dejen, ese está. Porque te conoce, porque se generó un lazo, ¿no? Y entonces por ahí no lo conoces hace poco tiempo, no es necesario que lo conozcas hace mucho tiempo, pero se generó una amistad y en esos momentos quizá buenos en tu vida, de alegría o los momentos tristes o de dificultad, ese amigo está, ¿no? Eso es una amistad, algo bien profundo. Entonces, el título es, como le decía, el privilegio de ser amigo de Dios. Y por eso es que les decía que se preguntaran unos a otros, ¿no? Porque por ahí uno no se lo preguntó nunca, o sí, alguna vez. ¿Es Dios mi amigo? Es mi padre, ¿no? Soy su hijo. Ahora, el padre tiene que ser padre primero, ¿no? Y acá en nosotros nos pasa lo mismo, tiene que ser padre. Ahora, pero a veces uno ve que un padre es como más amigo de un hijo. Puede pasar también. Que de los hijos no quiere decir que los ame más o menos, los ama igual, a todos por igual, pero hay uno con el que tiene más esa intimidad y son más amigos. ¿Sí? Y uno por ahí puede conocer cosas del padre que otro hermano no conoce. Eso pasa también. A mí me pasa con mi hermana. Mi hermana me decía, me hablaba de algo y yo no sabía eso, le decía yo. Y ella me decía, pero papá no te dijo nunca esto, no te contó. No. Yo me llevo bien con mi papá, lo amo. Pero ella es como que, yo no sé, por ahí por ser hija y padre, tuvieron más cercanía. Entonces, nos tenemos que preguntar, él es mi padre. Ahora, yo quiero ser amigo de él. ¿Querés ser amigo de Dios? Yo quiero ser amigo. Y yo quiero saber qué tengo que hacer para ser amigo. Porque hay algo que tenemos que hacer para ser amigos. ¿O no? Bueno, si soy amigo del otro y no hago nada. El otro te va a decir, pará, si sos mi amigo, ¿qué te va a decir él si es tu amigo? Llamame, regálame algo para mi cumpleaños, ¿o no? Es así. Cuando uno es amigo pasan esas cosas. Si yo soy tu amigo, pero no te llamo nunca. No vamos a tomar nunca un café. No salimos nunca a jugar al fútbol. Entonces, un amigo tiene que ver qué tiene que hacer hacia el otro para que esa amistad la podamos vivir realmente. Y entonces vamos a leer. Es Salmos 25:8. 25:8 al 14. Salmos 25:8 al 14. Yo lo voy a leer en la versión NBD. Y dice así: Bueno eres, Señor, y enseñas el camino recto a cuantos se extravían. Tú diriges a los humildes en la justicia y les enseñas su camino. Tú, Señor, guías con gran amor y fidelidad a quienes guardan tu pacto y obedecen tus decretos. Pero, ay, Señor, mis pecados, ¿cuántos son? Perdónamelos por amor a tu nombre. Al que te teme, Señor, tú le enseñarás a elegir el mejor sendero. Vivirá rodeado de las bendiciones
que solo tú envías, y sus descendientes heredarán la tierra. Ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. ¿Amén? Bueno, vamos a separar esta palabra. El Señor en esta palabra nos muestra que Él hace algunas cosas. Una es, nos dirige. Decí conmigo, me dirige, me guía, me enseña. Esas son las cosas que Él hace. Ahora, quiero decirte, y me digo a mí, ¿qué se requiere para que Él haga esas cosas con nosotros? Uno dice, yo quiero que Dios me dirija, quiero que me guíe, quiero que me enseñe. ¿Cuántos oraron así? Todos, ¿no? Esta palabra en la oración está, Señor, guíame a decidir qué tengo que hacer. ¿O no? ¿Sí? Señor, guíame a ver si este es el trabajo que tengo que hacer. Señor, guíame a ver si esta es la mujer que tengo que casarme. Señor, guíame a ver si este es el esposo. Todos hemos hecho esa oración. Ahora, hay que ver si sabíamos qué teníamos que hacer para que eso ocurriera. Señor, enséñame. ¿No? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Señor, enséñame. Yo quiero aprender a cómo son tus caminos, ¿no? Enséñame. Puede ser nuestra oración. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? Que no basta solamente con orar. No alcanza solamente con orar. No alcanza con yo decirle una mañana, Señor, dirigime, guíame, enseñame. Está bien, hagámosla la oración. Pero Él nos muestra, aparte de orar eso, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? No nos podemos quedar solamente en decirle, no, Él me escucha y Dios guíame, dirigime, enseñame. Bueno, ¿cómo es eso? Para que nos dirija, primero que necesitamos. Decilo conmigo. Para que nos dirija, humildad. Para que nos dirija, humildad. Para que nos guíe, obediencia. Decilo, obediencia. Con ganas, como diciendo, sí, yo obediencia, porque como obedezco todos los días, me es algo que me gusta. Oración nuestra, arrodillados. Señor, guíame. El Señor que te dice, dirigime, Señor. Humildad. Ahora, lloro por que me dirija, porque me guíe, pero no soy el menos humilde de todo el mundo. Soy un orgulloso. Y ando soberbio, y a mí que nadie me diga nada. ¿O no? No digo que sea el caso de ustedes, Estoy poniendo un ejemplo en general. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra oración es, guíame, dirigime, pero soy orgulloso. Entonces no concuerda. Entonces Dios te dice, claro que yo te quiero guiar y dirigir, pero tenés que ser humilde. Porque si hay orgullo no te puedo guiar y dirigir. Temor a Dios. Temor a Dios. ¿Qué genera el temor a Dios? Genera esto que nos encanta. A mí me encanta esta parte, está buenísima. Que dice, les enseñas a elegir el mejor camino rodeado de bendición. ¿Y qué más van a hacer esos? Dice que van a dar herencia. Darán herencia. Ahora, ¿qué debemos hacer para que Él nos enseñe? Cuando Él dice te voy a enseñar,
es cuando alguien aprende algo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Él te enseña, si a mí me enseñan a aprender la combustión, ¿no? Yo cuando llegué acá no sabía. En serio. El primer invierno lo pasamos congelado, porque tenía una vela, parecía que tenía dentro de la combustión. Eso. Después, ¿qué pasó? Cuando vino Nelson un invierno, me dijo, Nelson, el pastor que estaba antes, me dijo, por ahí tenés una vela, dice, ahí no te va a calentar nada, dice, yo te voy a enseñar cómo se hace. Bueno, enséñame. ¿Yo qué podía haber dicho? Yo sé. Orgullo, ¿no? ¿Qué me va a enseñar? Yo sé. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios apliqué la humildad. Enseñame a ver cómo tengo que hacer. Y me mostró un montón de cosas de cómo prender una combustión y mantener una combustión que yo no sabía. Ahora, una vez que yo aprendí, ¿sí? Ya sé cómo se prende. No necesito que me enseñen otra vez. Cuando tememos a Dios, somos humildes y dejamos que Él nos enseñe, no necesitamos que nos esté enseñando a cada rato. Porque ya la vas a aprender como la aprendí yo a aprender la combustión. Entonces ya cuando tenés que elegir, como dice acá, Dios nos dice, otra vez enseñándole a Pedrito. Pedrito, pues ya te hablé cómo era que tenías que hacer. Y el tipo está aprendiendo otra vez. Dice la palabra que hay uno que se la pasan aprendiendo. ¿No? Y eso no tiene que ver con el tiempo. Ni porque tengas 15 años de cristiano, 2, 3, 4. Tiene que ver con que dejemos que Él nos enseñe, ser humildes y obedezcamos. Entonces dice, este aprendió. Oh, el tipo está ahí, prendió la combustión. No aprendiste, te expliqué como 10 veces cómo se prende la combustión. Ahora miren esto qué importante que es. Él lo que nos enseña a hacer a nosotros es a elegir el mejor camino. Quiere decir que nosotros cuando somos enseñados por Él y aprendemos, ya después cuando tenemos que decidir en otras cosas, ya sabemos cómo decidir. Y dejan de estar esas preguntas en nosotros que decimos, yo no sé la verdad qué tengo que hacer, si me tengo que ir al boliche a fumar un cigarrillo o si tengo que ir a adorar a Dios a la iglesia. O me voy a tomar con mi amigo o voy a adorar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y Dios qué te dice? Ya te enseñé. ¿Te lo tengo que enseñar de vuelta? Va de nuevo. Pero mientras tanto, perdés tiempo. Y cuando uno se aparta de ese lugar, no puede estar rodeado de lo que dice aquí. Porque dice que Él enseña a elegir el mejor camino y ese camino es un camino rodeado de bendición. Y aparte vas a dar herencia. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tener temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hago como quiero. ¿Quién me tiene que decir algo? Lo que hablaba Carlos el domingo pasado, cuando uno hoy le va a hablar por a alguien de Dios, el tipo orgulloso, soberbio, dice, yo no necesito de Dios, pero tiene un desastre en la casa. Es el reflejo del vivir alejado de Dios, el pecado. Soberbia. Miren, vamos a repetir estas palabras. Humildad, repetí conmigo, humildad, obediencia, temor de Dios. Y vamos a la última, que dice, amigo de Dios. ¿Saben de quién es amigo de Dios? De quienes le honran. ¿Es de todo amigo? No. ¿Es de quién? De quienes le honran. Cuando uno honra a alguien, lo tiene en gran estima, lo valora, es lo primero, es lo más importante. Honra a tu padre y a tu madre. Si vos cualquiera la trata mal a su madre, a su padre, no lo está honrando. Amor es valorarlos, honrarlos es valorarlos. Pero que sea de verdad, que sea de corazón, sincero. Honrar a Dios es obedecerle,
respetarlo, darle el lugar que Él tiene que tener. En la casa, por eso yo les decía que lo importante es lo que vivimos diariamente. En la casa debemos honrar a Dios. ¿Qué tiene más lugar en la casa? ¿Las novelas, los partidos o una adoración? ¿O la palabra de Dios en casa hablada? ¿O tiene más lugar el criticar a los demás, el quejarse, el hablar mal de otros? ¿O tiene lugar Dios en primer lugar? Eso es honrar a Dios. Cuando uno hace la vuelta de rosca en la casa y por eso la importancia de hacerlo como familia o hacerlo en donde uno vive. ¿Por qué? Porque eso es levantar un altar a Dios en casa, donde nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo lo que hace, se toma un tiempo para decirle: Señor, tú eres el Señor de esta casa. Tú eres el Señor de esta casa. Y te honramos en esta casa. Y eres lo más importante. Es tan simple, amados, pero hay que tomar la decisión. Él no va a obligar a nadie que lo haga, ni me obliga a mí. Es tomar una decisión. Entonces Él te dice: quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi amiga, pero es necesario que me honres. Y entonces dice: bueno eres, Señor, enseñas el camino recto a cuantos se extravían, tú diriges a los humildes. ¿En qué te va a dirigir? En la justicia, y le enseñas el camino. Tú, Señor, guías con gran amor. ¿Cómo nos guía el Señor? Con gran amor. Tremendo. ¿Cómo respondemos a ese amor? ¿Cómo estoy respondiendo a ese amor? Y fidelidad a quienes guardan con amor, y fidelidad a quienes guardan su pacto y obedecen sus decretos. Pero y acá me gusta porque dice: pero, ay Señor, mis pecados. Porque dice: está bien, yo quiero obedecer, pero mis pecados. Y Él dice: ¿cuántos son? Perdónamelos por amor de tu nombre. Dios te dice: búscame, obedeceme, sé humilde, yo te limpié de todo pecado. Caminar por ese lugar, porque Dios después te empieza a enseñar y a hacer caminar por donde debemos andar, eso te hace apartarte del pecado. El tema es tener humildad para dejarnos de enseñar por Dios. Hay muchos, no es ustedes, pero hay muchos que no les gusta que les enseñen, ¿no? A los niños muchas veces no les gusta que les enseñen. Mi hijo muchas veces no le gusta. Es medio agrandado, ¿viste? Sabe todo. Entonces la madre le quiere explicar algo del colegio y de acá. No, pero pará, dice: yo ya sé cómo es. Esto es así, y no quiere escuchar, lo está aprendiendo. Pero es como medio, ¿viste? Orgulloso. Y es así. Dios va transformando esas cosas. Entonces, pero cuando somos grandes, uno tiene que humillarse delante de Dios, ¿sí? Y pedir consejo a Dios. ¿Dios qué nos da? Consejo. Dios no obliga. Dios no obliga. Dios da consejo. Hay mandamientos que son para cumplirlos, pero Él no te está obligando ni me está obligando a mí. Él nos dio libertad, ¿no es cierto? Dice: el que me ama, mi palabra va a guardar. Pero no es porque estás obligado o yo obligado para hacerlo, sino que es porque lo decidimos. Entonces tenemos que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando uno entiende, dice: ¿cómo tuve tanto tiempo sin humillarme delante tuyo, Señor? Como Job decía, ¿no? Discutía con Dios. Dice: qué tonto que fui. ¿Cómo voy a discutir con Dios? Contender con el omnipotente. Porque uno vive en su orgullo, en su soberbia, y piensa que se maneja el mundo.
Pero cuando uno entiende y uno dice, no, pero sí, Padre, te amo tanto, eres Dios, eres el dueño de todas las cosas. Entonces necesitamos humildad para que Él nos enseñe. Y quiero decirte esto. Cuando tengas que decidir algo importante en tu vida, no te digo para ir a comprar el pan, ¿no? Algo importante. Aunque algunos dicen, bueno, pedirle consejo a Dios para que te diga la mejor panadería de Puerto Montt, ¿no? Pero cuando necesites decidir algo importante, no lo hagas sin pedir consejo a Dios y a la autoridad que Dios te puso. ¿Sí? En este caso somos nosotros. Cuando uno no le pide consejo a Dios, cuando uno no se dispone a pedirle consejo a Dios, muchas veces es porque no quiere que Dios le diga algo contrario a lo que quiere hacer. Es así. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Que a mí la pastora ya sabe, así que no se lo estoy blanqueando ahora. Antes de conocerla a ella, conocí una chica en la iglesia. Después les cuento un poco más en detalle. Estaba celosa. Bueno, ahora, yo hubo un momento en el que, ¿qué me pasaba? A mí me gustaba la chica. Y yo estaba ay, no sé, no creo que les haya pasado, pero dicen, mejor no le pregunto porque ya sé lo que me va a decir. ¿No? Si le pregunto sobre este tema, ya sé cuál va a ser la respuesta. Así que mejor busco consejo por otro lado. Y uno le pregunta, no sé, a la verdulera que tira las cartas del tarot, ¿viste? Claro, porque uno quiere escuchar según lo que quiere decidir. Hay que tener cuidado con eso. Ay, si le pregunto, el pastor me va a hablar de la palabra. ¿Y de qué cree que te hable? ¿No? De Dios. Así tiene que ser. No, fíjate, manejalo. No, es la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy importante. Cuando uno no pide consejo a Dios, menos lo va a pedir a la autoridad. Pero si uno no le pide a la autoridad a la cual la ve, ¿quién le va a pedir a Dios? O uno va a decir, sí, Dios, dame consejo sobre esto, dirección sobre esto. Ah, sí, escuché la voz de Dios que me dijo que sí. ¿Cómo está probado eso? Si no, seguimos todo el circuito. ¿Cómo lo probás? Está probado en tu propia opinión. ¿No? ¿A quién le pediste consejo? Y a Dios. ¿Y cómo Dios te confirmó que es eso lo que tenés que hacer? Porque yo escuché la voz del Santo de Israel. ¿Sabes cuántas veces escuché eso? Y después las acciones dicen, no escuchó nada. Porque tiene que ir todo en un orden. Humildad, temor de Dios, obediencia. Tiene que ir en un orden. Siempre tengan en cuenta que cuando Dios te responde sobre algo te va a decir la dirección, pero nunca te va a obligar. Y la autoridad que Dios te pone también es lo mismo. Es igual. Entonces, para ser amigos de Dios necesitamos honrarlo. Y la honra incluye todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Así que tenemos tarea. ¿Sí? ¿Cuántos humildes hay? Qué humildes. Son tan humildes que no pueden ni reconocer, ¿no? ¿Saben cuándo Dios prueba nuestra humildad? ¿Saben cuándo la prueba nuestra humildad? En el reino y en lo espiritual. ¿Saben cuándo la prueba? Cuando uno se somete a la autoridad. Y cuando la autoridad te tiene que decir, no. Yo me someto a autoridad y sí, yo obedezco, Señor, y te obedezco a todo lo que me digas. Pero en realidad es hasta que nos dice, cuando nos dice todo que sí. Cuando nos dice algo que no, nos enojamos. Es así. Yo soy re humilde, a mí que me digan lo que yo tengo que hacer y cómo es esto que el otro.
Cuando te dicen, pará, ¿qué me venía a decir? Entonces, ¿saben qué es lo que ocurre? Que es mentira. Y estamos engañados nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios hace que su palabra la podamos vivir de verdad. Porque muchas veces nosotros decimos una cosa, pero no es la realidad, no es la verdad. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Hasta estás convencido de que sos humilde. Y yo soy humilde. Estoy convencido. Estoy convencido de que tengo temor de Dios. Estoy convencido. Yo tengo temor de Dios. Ahora, hasta que Dios le dice algo que no. Señor, pero ¿por qué no me das esto? O la autoridad le dice, mirá, por ahora no. Ah, ¿qué sabe el pastor? ¿Qué sabrá? Si no me conoce. Orgullo. Ni hablar, yo se lo hablo a ustedes porque ustedes son hijos de Dios. Anda a hablarle a alguien que no es hijo de Dios. Si ya se muestra la rebeldía desde las críticas a la autoridad, a los gobiernos, a las autoridades establecidas por Dios. Toda autoridad es establecida por Dios. Pasa que a veces viene para juicio. Y Dios la permite para juicio a la nación. Entonces cuando a ese orgulloso, a ese soberbio, le toca que le marquen el camino, y Dios lo permite, pero ¿cómo Dios va a permitir que no le paguen a esto y a aquello? Sí, Dios lo permite. Porque viene juicio. ¿Saben qué sería contra como Dios hace? Por eso es que Él le enseña a elegir los caminos. Que Él les fuera indiferente los que se están yendo al infierno, los que se pierden, los que caminan por su camino diciendo, yo soy mi propio Dios, yo hago como yo quiero, yo decido lo que quiero, ¿o no? Yo no necesito de Dios, yo decido mi propia vida, y ahora me casé con esta, ahora la dejo, me caso con esta otra, hago como quiero. ¿Qué Dios me tiene que decir a mí? Entonces, ¿Dios qué trae? Y Dios trae juicio. ¿Para qué es el juicio? Es para arrepentimiento. Es para que uno diga, Señor, esto no está bien. Esto que estoy haciendo no está bien. Eso es misericordia de Dios. Es misericordia pura. Pasa que nosotros a veces podemos tener confundido lo que es misericordia y amor con el hacé como quieras. Y uno piensa que eso es amor y misericordia. Pero como Dios ve más allá de lo que estamos viendo nosotros, y después Dios, cuando Dios te moldea y te forma y te hace crecer y te pone en autoridad, ¿no? Te hace ver más allá de lo que está viendo la persona. ¿Sí? Muchas veces mi pastor me hablaba y yo había cosas que como que no la entendía. Pero siempre lo que sí tuve de bueno es que aunque no entendía, me sometía a la autoridad. Y honraba y respetaba y lo amaba ¿no? Y después entendí un montón de cosas. Yo decía, ¿cómo no me di cuenta cuando él me lo decía? ¿Cómo no me di cuenta? Y después sí, lo empecé a entender. Y a verlo. Y a decir, Señor, gracias por guiarme y hablarme. Y Dios hace eso. Uno uno va creciendo, es como que se piensa que maneja todo y se lleva el mundo por delante y todo lo hace como uno quiere. Y algunos grandes también piensan lo mismo. Pero se dan la cabeza contra la pared. Así que tenemos que cuidar esas cosas, ¿sí? Esta semana es una semana de pedirle a Dios, Señor, dirigime, guíame. Señor, quiero ser tu amigo, pero yo voy a hacer mi parte. Voy a hacer lo que me corresponde. Esto no es mágico, ¿sí? Miren, ahí hay cosas muy simples y voy a terminar con esto. Cuando Dios te da una dirección y Dios te dice, tenés que hacer esto, y uno no lo hace, eso es desobediencia. Cuando Dios te dice que lo hagamos las cosas de una manera y uno dice, no, pero yo lo voy a hacer así, ¿sí? Eso es orgullo. Como si fuera que nosotros sabemos más que Dios.
Entonces hay que identificarlo. Como le he dicho muchas veces, y lo estoy viendo, y eso es lo bueno, porque lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Cuando uno entra en el diseño que Dios estableció para la iglesia, de la vuelta de rosca, de crecimiento, y uno se esfuerza en hacerlo, va a recibir lo que Dios tiene preparado. Lo va a recibir. No hay manera que no lo reciba. Pero es necesario ser humildes. Es necesario dejarse enseñar por Dios. Es necesario honrarlo para que Él sea nuestro amigo. Y a mí me gusta, como lo decía acá en este verso, por eso puse ese título. Dice, ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Hay cosas que Dios no las comparte con todos. No todo el que tiene una Biblia bajo el brazo es cristiano. ¿Sí? No las comparte con todos. ¿Por qué no? ¿Porque Dios no quiere? No porque Dios no quiere, sino porque esas personas no le honran. Y uno tiene que tener discernimiento para ver en su propia vida cuando está honrando a Dios. Porque Él en otro tiempo dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces yo tengo que ver mi corazón dónde está. Porque que yo diga no alcanza, sino que es necesario que mi corazón le esté honrando. Entonces es tiempo de examinarnos nosotros mismos. ¿Él es nuestro Padre? Sí. ¿Somos sus hijos? Sí. ¿Nos ama con amor eterno? Sí. Ahora después viene, ¿le estoy honrando? ¿Es mi amigo? ¿O hago como quiero? Muy simple la ecuación. Así que bueno, vamos a orar, ¿sí? Señor, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos traes claridad con tu palabra. Señor, queremos honrarte. Señor, queremos ser humildes. Nos humillamos, Señor, bajo tu mano poderosa. Señor, realmente queremos ser humildes. Queremos obedecerte. Señor, tenemos temor de ti. Es un temor que es provocado por el amor. Es un temor que es provocado por cuánto te amamos, Señor. Gracias por no permitirnos desviarnos, por enseñarnos el camino. Señor, gracias. Queremos ser amigos tuyos, Señor. Queremos que compartas tus secretos con cada uno de nosotros. Queremos vivir en tus secretos, Señor, y queremos escuchar tu corazón, Señor. Lo estamos escuchando. Estamos escuchando tu corazón que nos dice que seamos luz, que llevemos tu amor a otros, que los invitemos a la iglesia, a tu presencia, a buscarte, a que sean enseñados también, Señor, por ti. Señor, gracias. Te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Te buscamos, Señor. Ponemos todas las cosas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.